entry-level jobs in areas like finance, consulting, tech, many other areas like that, entry-level white-collar work. I worry that those things are going to be first augmented, but before long, replaced by AI systems. We're about to disrupt millions of jobs without people having a new alternate economic future. That's going to create so much economic anxiety that we can't just roll out AI and destabilize society and overwhelm society. Así que el apocalipsis laboral por culpa de la IA podría estar mucho más cerca de lo que pensamos, y en este vídeo vamos a explicar por qué líderes tecnológicos están advirtiendo sobre un desempleo masivo en apenas 5 años. Esta historia está haciendo que mucha gente entre en pánico en redes sociales, y no es para menos, se avecina un terremoto económico. Después de investigar a fondo lo que está ocurriendo, puedo entender perfectamente el motivo. Ya no hablamos de un escenario futurista sacado de la ciencia ficción. Según algunas de las voces más importantes del mundo de la inteligencia artificial, podríamos estar a punto de presenciar el mayor desplazamiento laboral de toda la historia, y podría ocurrir mucho antes de lo que nadie imaginaba. Así que empecemos por la advertencia que lo desencadenó todo. Aquí es donde el tema empieza a hacerse mainstream. Dario Amodei, CEO de Anthropic, una de las empresas de inteligencia artificial más potentes del mundo y responsable de Claude, acaba de hacer una declaración pública que él mismo describe como una advertencia directa y aterradora, dirigida tanto al gobierno de Estados Unidos como básicamente a todo el mundo. Y cuando te cuente lo que ha dicho y te lo muestre, vas a entender perfectamente por qué está generando tanto revuelo. Amodei está prediciendo ni más ni menos que la inteligencia artificial podría eliminar la mitad de todos los empleos administrativos de nivel inicial en los próximos 1 a 5 años. Estamos hablando de un posible aumento del desempleo de entre el 10% y el 20%. Y ojo, que no lo dice un bloguero cualquiera, lo está diciendo una de las personas que lidera el desarrollo de esta tecnología, alguien que literalmente está construyendo la IA que podría provocar todo esto. Escucha lo que ha dicho. Entry-level jobs in areas like finance, consulting, tech, many other areas like that, entry-level white-collar work. I worry that those things are going to be first augmented, but before long, replaced by AI systems, and that we may indeed. It's hard to predict the future, but we may indeed have a serious employment crisis on our hands as the pipeline for these early stage white collar work starts to contract and dry up. What's the timeline here? I would not be surprised if somewhere between 1 and 5 years we started to see big effects here. You know, I've heard a number of people talk about this in private. AI CEOs talk about this in private. CEOs of other companies talk about this in private. And I really felt that the message that this is happening hasn't been getting out to ordinary people, hasn't been getting out to our legislators, our Congress people either. And so I felt I needed to speak up on the record. I do think that this is something we can prevent this. But we need to act now. Y lo que de verdad me llamó la atención es que él mismo dijo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que está a punto de ocurrir, que suena locura y que directamente la gente no se lo cree. Lo más impactante de todo es que no está intentando vender su tecnología, ni exagerarla para ganar atención. Al contrario, está intentando advertirnos, lo cual, si lo piensas, es algo bastante inusual en este sector. Amodei dice que los gobiernos tienen que dejar de edulcorar lo que viene, y que los CEOs de otras empresas de IA deberían empezar a hablar con honestidad sobre el futuro del trabajo. Y claro, eso también demuestra un alto nivel de integridad por su parte, porque está señalando directamente a otros directivos y empresas tecnológicas, por no atreverse a decir lo mismo. Que la mayoría de la gente no tenga ni idea de lo que se avecina es justo el peor escenario posible cuando estamos a punto de entrar en una etapa de cambios acelerados. Y creo que aquí merece la pena parar un segundo y reflexionar. Las personas que se supone que deberían estar preparando para esto, ni siquiera han empezado a hablar del tema. No hay un plan, ni un debate serio sobre hacia dónde va todo esto. Y lo más loco de todo es que no es solo Dario Amodei quien está lanzando esta advertencia. En este vídeo vas a ver cómo varias figuras importantes del mundo tecnológico están diciendo prácticamente lo mismo. De hecho, encontré un podcast en el que varios empleados de Anthropic comentaban algo que me dejó completamente en shock. Aunque el progreso de la inteligencia artificial se detuviese hoy mismo, aunque no se lograra ningún avance más, los sistemas que ya existen ahora serían suficientes para automatizar todos los trabajos de oficina en los próximos 5 años. Sí, has oído bien.
con lo que ya tenemos hoy, la tecnología sería capaz de reemplazar por completo el trabajo administrativo tradicional, y eso sin necesidad de futuras mejoras. No sé si lo has escuchado bien, pero uno de los investigadores llegó a decir que incluso si hay que entrenar manualmente a la IA para cada tarea, seguiría siendo rentable para las empresas hacerlo, porque los ahorros económicos son tan enormes. Y eso es algo bastante inquietante si piensas en lo que realmente significa para millones de trabajadores. Además, Anthropic no es la única que ha hecho este tipo de declaraciones en entrevistas. Hablemos ahora de Avital Balwit, jefa de personal de Anthropic, que escribió un artículo donde básicamente decía que los próximos 3 años podrían ser los últimos que trabaje. Y no es porque esté enferma ni porque se vaya a jubilar anticipadamente. Es porque cree que los cambios tecnológicos podrían acabar con el empleo tal y como lo conocemos. De hecho, te voy a mostrar 3 fragmentos de su artículo que me parecen muy relevantes para este vídeo, porque es otro empleado de Anthropic dándonos una declaración clara sobre el futuro que se avecina. Habla de cómo con 25 años los próximos 5 podrían ser sus últimos años trabajando. No está enferma ni va a dejarlo para quedarse en casa, pero se encuentra al borde de un desarrollo tecnológico que si llega acabará con el empleo tal y como ya lo conoce. Habla de que con cada nueva versión del modelo se enfrenta a algo más capaz y más general que lo anterior, y explica que la IA será capaz de hacer prácticamente todas las tareas que tengan valor económico. Dado el ritmo que lleva esta tecnología, espera que la IA primero destaque en cualquier tipo de trabajo online, es decir, en todo lo que pueda hacer un trabajador remoto. Actividades como la redacción publicitaria, la preparación de impuestos, la atención al cliente y muchas otras tareas se automatizarán de forma masiva muy pronto. Lo que resulta especialmente interesante de su argumento es que todo este cambio está ocurriendo a una velocidad vertiginosa y la mayoría de la gente aún no se ha enterado de este mensaje. He encontrado algo bastante interesante. Llevo un tiempo siguiendo una cuenta en Twitter llamada UbiWorks, que se centra en la renta básica universal y analiza las tendencias en toda la industria. Si no sabes qué es la renta básica universal, es muy relevante para este vídeo. Básicamente es un pago mensual que recibe todo el mundo sin que dependa de si trabajas o no, porque simplemente no hay suficientes empleos y por tanto muchas personas están desempleadas. Hace unas 20 horas publicaron un tweet con un artículo que habla de algo alarmante que está pasando en el mercado laboral. El artículo señala que muchas empresas están dejando de contratar empleados de nivel inicial y en su lugar están recurriendo a la IA. Esto podría ser el comienzo de una crisis laboral causada por la inteligencia artificial y por eso consideran que la renta básica universal es una opción a valorar antes de que la situación empeore aún más. El artículo también menciona, según el Banco Federal de Nueva York, las condiciones laborales de los recién graduados universitarios. Han empeorado notablemente en los últimos meses y el desempleo entre los recién graduados está ahora en un 5,8%, una cifra inusualmente alta. Incluso los recién titulados en MBA de programas de élite están teniendo dificultades para encontrar trabajo y las solicitudes para las facultades de Derecho están aumentando, algo que el artículo describe como un presagio preocupante, parecido a cuando los jóvenes estudiaban más para refugiarse durante la gran crisis financiera. Lo más llamativo del artículo es que un economista le dijo a The Atlantic que, al pensar en lo que puede hacer la inteligencia artificial generativa y en cuanto a los trabajos que puede reemplazar, son precisamente las tareas que los jóvenes recién graduados suelen hacer en empresas de oficina. Por ejemplo, grandes compañías como despachos de abogados ya están utilizando IA para trabajo de asistentes legales, y las consultoras se han dado cuenta de que 5 jóvenes de 22 años con ChatGPT pueden hacer el trabajo de 20 recién titulados. Así que básicamente el nivel de entrada de la economía de cuello blanco en Estados Unidos está en proceso de contracción, y esa brecha es lo que algunos llaman la brecha de experiencia. Ya no se trata solo de que falten habilidades, es que los trabajos tradicionales de primer nivel, esos que la gente usaba para acumular experiencia, están desapareciendo. ¿Cómo se supone que alguien va a convertirse en experto en su campo si las posiciones de entrada que antes te enseñaban esas habilidades ya no existen? Lo más sorprendente es que hasta expresidentes están empezando a tomar nota. Lo que realmente demuestra lo serio que se está poniendo el asunto es que Barack Obama compartió recientemente un artículo sobre esto en sus redes sociales. Obama escribió que ahora es el momento de abrir un debate público sobre cómo maximizar los beneficios y minimizar los daños de esta poderosa nueva tecnología. También hay otro artículo que habla de que para los recién graduados, la apocalipsis laboral de la IA podría estar ya aquí. He visto a Barack Obama hablar de esto desde hace tiempo, pero sinceramente no veo a otros políticos electos mencionarlo ni de lejos. El artículo que menciona Obama habla de varias cosas que ya hemos comentado. Explica cómo millones de jóvenes recién graduados van a salir al mercado laboral buscando empleo en sectores donde sus habilidades apenas tienen utilidad y donde se les ve básicamente como caros y prescindibles, y cómo sus trabajos están siendo eliminados rápidamente en favor de la IA. Y la conclusión preocupante que saca este periodista del New York Times es que en los últimos meses tanto ejecutivos de empresas como jóvenes buscando trabajo han señalado una crisis creciente para los trabajadores de nivel inicial, que parece estar impulsada, al menos en parte, por los rápidos avances en las capacidades
través de la IA. Y al parecer, las empresas de IA están compitiendo para crear trabajadores virtuales que puedan reemplazar a empleados junior a una fracción del coste. Aquí llegamos a nuestro siguiente punto. Las actitudes corporativas hacia la automatización están cambiando. Algunas compañías están animando a los responsables a adoptar una mentalidad IA primero, es decir, a probar si una tarea puede hacerla la inteligencia artificial antes de contratar a una persona para hacerlo. Esto no es ninguna tontería ni una investigación de poca monta, es algo real. No sé si conocéis Fiverr, que es una plataforma que ayuda a la gente a trabajar como freelancers en la economía de los trabajos puntuales. Pues bien, Fiverr se ha convertido recientemente en una empresa IA primero, y seguro que vais a escuchar ese término cada vez más. Esto significa que ponen la inteligencia artificial en el centro de toda su estrategia, lo que les permite ahorrar costes y ser una organización mucho más eficiente. El CEO de Fiverr, Mika Kaufman, ha sido muy transparente con su mensaje. De hecho, envió un correo a todo su equipo diciendo: no importa realmente lo que estés haciendo, la IA viene a por ti. De hecho, te voy a leer algunos fragmentos del correo porque me parece increíble que el CEO de una empresa multimillonaria diga que la IA viene a por ti y que la mayoría no está prestando atención. Él dice: siempre he creído en la honestidad radical y desprecio a quienes endulzan la realidad para evitar decir la verdad desagradable. La base misma de la honestidad radical es el cuidado. Te importa lo suficiente de tus amigos y colegas como para decirles la verdad, porque quieres que la entiendan y tengan éxito. Así que aquí está la verdad incómoda. La IA viene a por ti y viene a por tu trabajo. Y claro, también viene a por el mío. Esto es una llamada de atención, dice él. No importa si eres programador, diseñador, gestor de producto, científico de datos, abogado, representante de atención al cliente, vendedor o financiero. La IA viene a por ti. Él dice: debes entender que las tareas que antes se consideraban fáciles dejarán de existir. Las que se consideraban difíciles serán las nuevas fáciles. Y lo que antes era imposible será lo nuevo difícil. Si no te conviertes en un talento excepcional en lo que haces, un maestro, tendrás que cambiar de carrera en cuestión de meses. Y aclara que no intenta asustar a nadie. No habla de tu trabajo en Fiverr ni en su empresa, sino de tu capacidad para mantenerte en tu profesión y en tu industria. Y entonces pregunta: ¿estamos todos condenados? No, no todos. Pero aquellos que no despierten y entiendan rápido la nueva realidad, lamentablemente están condenados. Claro que en ese correo también habla de algunas buenas soluciones, lo cual está bien, porque hay mucha información que realmente no ayuda a la gente. A menudo cuando preguntas a estos CEOs tecnológicos qué va a hacer la gente en el futuro, la respuesta suele ser vaga y poco útil para quienes buscan una orientación clara. Pero el consejo principal que da el CEO de Fiverr en ese correo es básicamente, lo que dice es que necesitas aprender rápido todas las herramientas de IA dentro del nicho en el que te mueves y por supuesto asegurarte de profundizar y especializarte para convertirte en la persona número uno. Y básicamente termina el mensaje diciendo algo así como: mira, si no te gusta lo que escribo, si crees que estoy diciendo tonterías o que solo soy alguien intentando asustarte, adelante, haz lo que quieras. Os amo a todos vosotros y solo os deseo cosas buenas, pero no creo que se espere un futuro profesional prometedor si ignoráis esta realidad. Lo más loco de todo esto es que, como dije antes, muchas organizaciones están apostando completamente por la IA. Mientras hacía este vídeo investigando, revisando tweets y vídeos antiguos, descubrí que Business Insider acaba de apostar a fondo por la IA, despidiendo al 21% de su plantilla. El jueves despidieron aproximadamente una quinta parte de sus empleados en una ronda de recortes que afectó a todos los departamentos y que generó críticas inmediatas. Esto es una tendencia real, no algo falso o exagerado. Ya hemos visto lo de Fiverr y Business Insider, y ahora vamos a hablar de una empresa que probablemente todos conocéis, Amazon. En realidad vi un vídeo sobre el nuevo robot de Amazon y básicamente aquí están hablando de que incluso esos trabajos físicos, esas tareas que podrías pensar que no se pueden automatizar en los próximos 5 a 10 años, muchos de esos empleos manuales probablemente también van a desaparecer. I will be unabashedly proud that we aim to eliminate, and I mean eliminate, every menial, mundane, and repetitive job out there. We want to eliminate that. And if it's repetitive, we want to automate that, because we will never run out of things to do for our employees. We want them to focus on higher level tasks. People are amazing at using common sense and reasoning and understanding complex problems. Like why would you not use that? Why would you throw that away? Y este artículo del New York Times que encontré después de ver ese fragmento de entrevista explica cómo Amazon está cambiando las cosas en sus centros de distribución. Tienen robots como Cardinal, que organiza paquetes en forma de Tetris, y Proteus, que transforma carros sin supervisión humana. Estas máquinas pueden cargar y descargar camiones, colocar artículos en palets y mover productos por los almacenes prácticamente de forma autónoma. Pero lo interesante es que incluso en los almacenes todavía hay tareas con las que los robots tienen dificultades.
habilidades. Creo que esto demuestra que aunque las tareas de trabajo físico son más difíciles de automatizar, tampoco están a salvo. Pienso que tanto estos trabajos físicos como muchos de los de cuello blanco podrían desaparecer bastante pronto. Una de las cosas que compartí en un vídeo que hice hace justo un año fue que el cofundador de DeepMind, Mustafa Suleyman, lanzó esta advertencia en enero del año pasado. Me pareció muy interesante porque al leerlo me quedé completamente impactada. No esperaba que un CEO tecnológico dijera básicamente la verdad tan clara. Sé que puede parecer que no tengo mucha fe en estas empresas tecnológicas, pero fue sorprendente que Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind, afirmara que la IA es, a largo plazo, una herramienta fundamentalmente diseñada para reemplazar mano de obra. En esta entrevista en CNBC es bastante honesto sobre hacia dónde se dirige la tecnología, lo cual es positivo y va directo al meollo del asunto. Dice que es una tecnología increíble, pero fundamentalmente, ¿qué hace? Reemplaza a los humanos. Aunque en las próximas décadas nos va a aumentar la capacidad y hacernos más productivos, a largo plazo es una pregunta abierta. Además, enfatiza que debemos reflexionar mucho sobre cómo integramos esas herramientas, porque si se dejan completamente al mercado y a su libre albedrío, son, en esencia, herramientas diseñadas para reemplazar mano de obra. What does that mean for jobs in the future? I know right now it's a really tight labor market, but are they going to replace humans in the workplace in massive amounts? I think in the long term, we have to think over many decades, we have to think very hard about how we integrate these tools, because left completely to the market and to their own devices, these are fundamentally labor replacing tools. They will augment us and make us smarter and more productive for the next couple decades, but in the longer term, that's an open question. Ahora tenemos que hablar de la audiencia en el Congreso que lo reveló todo. Algo que realmente me abrió los ojos fue esta audiencia donde el senador Gary Peters interrogó al CEO de OpenAI, Sam Altman, sobre el desplazamiento laboral. Peters reveló que en una reunión privada Altman dijo que hasta un 70% de los empleos podrían ser eliminados por la IA. Cuando se le confrontó con esta cifra en la audiencia, Altman ni siquiera lo negó. En cambio, habló sobre cómo revoluciones tecnológicas anteriores también desplazaron empleos, pero lo que diferencia a la IA es la velocidad potencial. Explicó que aunque la sociedad se ha adaptado en el pasado a grandes pérdidas y cambios de trabajo, la IA está comprimiendo esa velocidad de cambio y todo podría suceder muy rápido. No fue la única vez que el CEO de OpenAI habló sobre el futuro del empleo. En esta entrevista dejó claro que sí, habrá pérdida de empleos, pero al mismo tiempo es bastante optimista sobre que la gente encontrará nuevas cosas que hacer. We're about to disrupt millions of jobs without people having a new alternate economic future. That's going to create so much economic anxiety that we can't just roll out AI and destabilize society and overwhelm society. Y aquí es donde Sam Altman en un podcast básicamente dice que una vez más encontraremos cosas distintas que hacer, pero que el problema no es no encontrar qué hacer. Sí cree que, por supuesto, puede que necesitemos un sistema económico completamente nuevo. So you're living a version of that. So eventually, I think the whole economy transforms. We'll find new things to do. I have no worry about that. We always find new jobs. Even though every time we stare down a new technology, we assume they're all going to go away. It's true that some jobs go away, but we find so many new things to do and hopefully so many better things to do. So I think what's going to happen is this is just the next step in a long, unfolding exponential curve of technological progress. He estado investigando un poco más y una de las cosas que compartí hace unos meses fue la visión distópica del CEO de Perplexity. Si no sabes quién es Aravan Divas, el CEO de Perplexity AI, una herramienta de IA increíble. Él solía trabajar en OpenAI y llamó distópico al aspecto del progreso de la IA que básicamente sería la enorme pérdida de empleos que podría venir con los avances en IA. The dystopian part of it is, unfortunately, in the short term, there's going to be a lot of labor displacement. Not as many people are needed to get a work done anymore. So how people upskill themselves and adapt, those who are using AIs are definitely going to be well positioned. So all that stuff is going to take place, and how people react to it is already you don't need to build 10,000 people companies to be $1 trillion company anymore. So definitely where the next generation of graduates getting jobs. Existing big techs are laying off people or not hiring more. So all this stuff is definitely going to impact the market. And it's very interesting that simultaneously while creating new value and making software creation easier, and we're also displacing existing labor and value. So how people deal with all this is going to be interesting to watch.
and I don't think anyone really knows how it'll all play out. Él no fue el único CEO de una empresa de IA que dijo esto. Claro, al principio hablábamos de Dario Amodei, Sam Altman, CEO de OpenAI, los cofundadores de Google DeepMind, y me encontré con este tuit interesante que básicamente decía que cada vez más se habla de cómo la IA está reemplazando a grandes cantidades de trabajadores del conocimiento en sectores como préstamos B2B, administración sanitaria, seguros, cadenas de suministro, y según este usuario, casi a diario escuchaba anécdotas de decenas de personas despedidas, y está sorprendido de que esto aún no aparezca en los datos laborales. Y aquí es donde el ex CEO Emad Mostak de Stability AI dio su opinión. Dijo que las pérdidas de empleo por IA serán como un colapso de arena. Habrá unos pocos granos de trabajo que básicamente desaparecen y caen, y luego de repente todo colapsa, lo cual no es bueno para la sociedad. Queremos una transición gradual, no que un día todo esté bien y al mes siguiente haya millones de personas desempleadas. Además, dice que cuando eso pase, los puestos de entrada naturales también desaparecerán en un par de años. Ahora recuerda que hablamos de Arabandas, la persona que trabajó en OpenAI y ahora dirige su propia compañía valorada en miles de millones, pues no es el único ex empleado de OpenAI que ha dicho cosas preocupantes sobre el flujo de trabajo. Ahora, una de las perspectivas más provocadoras que encontré vino de Tristan Harris. Este es el tipo que cofundó el Center for Human Technology, y Harris está advirtiendo sobre lo que llama una carrera hacia un desarrollo irresponsable de la IA. Él dice que esto podría crear una inestabilidad económica masiva e incertidumbre que podrían desestabilizar a la sociedad en su conjunto. Y este es un tipo que ha estudiado cómo la tecnología afecta a la cohesión social durante años, por lo que sus advertencias sobre el impacto potencial de la IA en el empleo probablemente deberían tomarse en serio. We're about to disrupt millions of jobs without people having a new alternate economic future. That's going to create so much economic anxiety that we can't just roll out AI and destabilize society and overwhelm society. Right now, the logic is if I don't race to deploy AI faster than the other companies or countries, then my country will lose. That's why we're not regulating AI, because we have to beat China. But that's the wrong logic. The logic is if I'm not as good at harnessing and mitigating the risks of AI, then I'm going to lose to the countries that are better at mitigating the risks of AI. So instead of it's a race to deploy the technology, it's a race for who's better at governing the technology in a way that doesn't self-undermine your role. Ahora en este vídeo hemos visto muchas cosas, pero para tener una visión más clara de lo que realmente está pasando, revisé el informe sobre el futuro del empleo de 2025 del Foro Económico Mundial, que encuestó a más de 1000 empleadores de 22 industrias y 55 economías. Este informe muestra que el 86% de los empleadores esperan que la IA y el análisis de grandes datos impulse la transformación en sus negocios, y predicen un desplazamiento significativo de empleos en roles administrativos y clericales, con la IA y la automatización robótica reemplazando operadores de entrada de datos, cajeros y teleoperadores. Lo que también es interesante es que este informe predice que aunque podrían desaparecer 92 millones de empleos, se podrían crear 170 millones de nuevos empleos, especialmente en IA, tecnologías verdes y salud. El reto está en que el 63% de los empleados ven la brecha de habilidades como un gran obstáculo para esta transformación, lo que implica una enorme necesidad de reciclaje y formación continua. Y para que podáis hacer captura de pantalla y tenerlo a mano, porque no es fácil de encontrar, el informe también incluye una lista de los trabajos que crecerán más rápido y los que irán desapareciendo para 2030. Ya hice un vídeo sobre esto y os puedo dejar el enlace si queréis profundizar, o simplemente podéis buscar Future of Jobs Report 2025. Las profesiones con mayor crecimiento serán ingenieros fintech, especialistas en IA y aprendizaje automático, desarrolladores de software y especialistas en gestión de seguridad. Por otro lado, los trabajos en declive serán empleados de correos, cajeros bancarios, operadores de entrada de datos, trabajadores en impresión y oficios relacionados y contabilidad. Es muy interesante ver qué roles desaparecen y cuáles se expanden para 2030, y seguro que os puede ayudar a enfocar mejor vuestro futuro profesional. Y si quieres saber qué habilidades deberías aprender, también tienes esta lista de habilidades clave para 2025. Ahora creo que todas estas predicciones son bastante alarmativas, y pienso que es importante ver qué está pasando realmente sobre el terreno. Encontré algunos análisis que sugieren que el calendario para la automatización completa podría ser más matizado de lo que indican algunas de estas predicciones tan pesimistas. La realidad es que todavía existen limitaciones técnicas importantes, desafíos prácticos de implementación y factores económicos que podrían frenar la adopción masiva de la IA. La mayoría de los trabajos implican interacciones humanas complejas, resolución creativa de problemas y comprensión contextual, áreas en las que los sistemas de IA actuales todavía tienen dificultades. Además está la cuestión de si la IA reemplazará completamente los trabajos o quizás solo los transformará. Muchos expertos creen que la IA probablemente aumentará las capacidades humanas en lugar
lugar de provocar una eliminación masiva de empleos en el futuro cercano. Los datos del Foro Económico Mundial apoyan esta idea, sugiriendo que aunque algunos puestos podrían disminuir, otros serán redefinidos en lugar de desaparecer por completo. Si quieres saber mi opinión personal tras toda la investigación que he hecho, está bastante claro que algunas industrias se enfrentan a una disrupción más inmediata que otras, como ya hemos comentado. El Foro Económico Mundial tiene esta lista, pero basándome en lo que dijeron Dario Amodei y otros, está claro que los trabajos de nivel inicial en oficinas, como tecnología, finanzas, derecho y consultoría, son los que están en mayor riesgo. Estos empleos implican mucho procesamiento de datos, revisión de documentos, análisis básico y resolución rutinaria de problemas, tareas en las que los sistemas de IA actuales son muy buenos. El servicio al cliente y la redacción publicitaria también se mencionan frecuentemente como áreas de alto riesgo, especialmente en trabajos remotos. Si puede hacerse online y sigue procesos relativamente estándar, probablemente sea más vulnerable a la automatización. Por otro lado, los trabajos que requieren destreza física, interacción humana compleja o experiencia muy especializada parecen ser más seguros a corto plazo, como fontanería, peluquería, asesoramiento y trabajos estratégicos de alto nivel, donde los humanos tendrían ventajas significativas. Creo que lo que realmente preocupa a todos es la velocidad con la que está ocurriendo todo esto. Lo que he visto de forma constante es que la velocidad a la que puede ocurrir este cambio es increíble. A diferencia de revoluciones tecnológicas anteriores que se desarrollaron durante décadas, el avance de la IA está ocurriendo tan rápido que incluso yo, que estoy muy pendiente de las noticias sobre IA, a veces me quedo atrás. Sam Altman habló sobre esta velocidad de la audiencia del Congreso, y es positivo que reconozca que es una preocupación real. Cuando puedas entrenar un sistema de IA para hacer un trabajo en semanas o meses en lugar de años, los procesos normales de adaptación económica simplemente no tienen tiempo para reaccionar. Y recuerda que esta velocidad se agrava porque la IA se mejora a sí misma de formas que la tecnología anterior no podía. Como señaló el jefe de personal de Anthropic, es la automatización de la automatización, lo que significa que acelera su propio desarrollo. Ahora, dada toda esta incertidumbre, ¿qué debería hacer la persona promedio? El consejo que se repite en varias fuentes es básicamente empezar a aprender a trabajar con herramientas de IA en lugar de competir contra ellas. El CEO de Fiverr recomendó a sus empleados dominar las herramientas de IA en sus respectivos campos, y la idea detrás de esto es que tendrás menos probabilidades de ser reemplazado por IA si sabes cómo usar estas herramientas de forma efectiva. Como dijo Jen Kwang de Nvidia, no perderás tu trabajo ante la IA, sino ante alguien que use la IA. Esto implica aprender a hacer buen prompting, dar instrucciones a los sistemas de IA, entender sus fortalezas y limitaciones, y descubrir cómo combinar las capacidades de la IA con habilidades humanas únicas como la creatividad, la inteligencia emocional y la resolución compleja de problemas. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.